Yo les invito a que abramos la palabra del Señor en esta mañana. Ahí en el libro de Isaías, capítulo 26, leamos del verso 10 al 12, dice: se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Amén y amén. Hay un peligro muy grande, hermanos, en los días finales. Usted y yo no estamos libres de eso, hermanos, porque los tiempos finales ya fueron profetizados y las condiciones del tiempo malo ya estaban advertidas. Hay muchas advertencias en la palabra de Dios, pero voy a decirles, hermanos, en qué se nota el tiempo malo y cómo está afectando a mucha gente hoy, aún aquí mismo dentro de la iglesia. A medida que nosotros nos vamos acercando al momento decisivo, al momento, hermanos, a la guerra final, al momento, hermanos, cuando el Señor va a ubicar todas las cosas en su respectivo lugar, a medida que nos acercamos a ese momento, hermanos, en el mundo se pierde la espiritualidad. Hablo de la iglesia, pues por supuesto no del mundo, pero digo en la iglesia, en el mundo total, en todas partes se pierde la espiritualidad. La espiritualidad es vital. Por medio de la espiritualidad, hermano, nosotros tenemos contacto con Dios. Es imposible ver a Dios, ni pesar su justicia, ni percibir la presencia de los ángeles. Si alguien no es espiritual, no puede percibir nada, no siente nada, es frío. Se vuelve, hermano, muy mecánico, muy artificial. Puede tener una espiritualidad, pero plástica. Puede tener, hermanos, una su piedad, pero que es show religioso o apariencia religiosa. Hay mucha gente, hermanos, que de espiritualidad lo único que tienen es una manifestación plástica, diría yo. Es fingida, es falsa. Cuando se pierde la espiritualidad, hermanos, es porque ya alguien no ora. Si alguien no ora ni lee las escrituras, no las escudriña, miren, la pregunta, hermanos, es: ¿de dónde le va a venir la espiritualidad si no hay otra forma en que viene? Pablo dijo: ¿recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por oír la palabra con fe? Entonces quiere decir, hermano, de que la espiritualidad solo tiene un origen, solo tiene un cauce. Y es, hermanos, cuando nosotros oramos. El que ora, el que escudriña la palabra, ese tiene espiritualidad. El que no ora, entonces no tiene espiritualidad. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él caminaba y veía cómo la gente, hermanos, era tomado por espíritus, y detectaba y miraba como que el Señor tuviera una vista muy especial y percibía los espíritus en la gente. Hoy no. Hoy usted mira, hermanos, viene y habla con todos y se ríe con alguien que está repleto de demonios y usted no le mira nada, no le discierne nada, porque la falta de espiritualidad en muchos hacen no verle nada a nadie. Por eso, hermanos, es que muchos dentro de su propia familia amamantan cosas malas, acuchuchan, comen con los demonios. ¿Saben qué dijo Pablo? En los postreros días, dice, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dice que oyen predicar a demonios y los demonios les enseñan, pero debido a su falta de espiritualidad no ven nada. No se dan cuenta que los demonios les están enseñando y que los demonios los están engañando. Esa es la obra de Satanás, pero muchos no perciben. Recuérdense, hermanos, que lo espiritual es una percepción. Si alguien no tiene espiritualidad, hermanos, la pregunta es: ¿cómo verá a Dios? ¿Cómo puede ver a Dios? ¿Cómo puede oír que un día el Espíritu le hable? Felipe era un diácono de la iglesia, hermanos. Él estaba predicando en Samaria. Había un gran avivamiento y miren, muchas personas sanaban de sus enfermedades y otros espíritus malos salían. Y dice que la palabra tenía un poder tan grande que la gente en Samaria, dice que magnificaba la palabra, porque Felipe, por medio de la palabra, tenía un gran poder y la gente estaba impresionada por esa palabra tan poderosa que predicaba Felipe. Pero un día de esos, hermanos, vino el Espíritu Santo y apartó a Felipe y lo mandó al desierto y lo sacó de Samaria. ¿Cómo hubiera podido darse eso, hermanos, si Felipe no hubiera sido espiritual? ¿Cómo hubiera sido guiado por el Espíritu? ¿Cómo le hubiera hablado Dios? ¿Qué oyó? ¿Oyó algo audible? No, porque Dios no tiene garganta, no son cuerdas bucales. Cuando Dios habla, hermanos, es audible, pero se oye no con el oído físico, se oye con el oído de adentro, y sí se oye claro. Se oye tan claro como con este, lo único es que no es con este, es con el de adentro. ¿Ya me entienden, hermanos? Por eso dice David: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Le habló Dios y utilizó su corazón, pero la voz era clara y David no dudó que era Dios quien usó su propio corazón. El que es espiritual, hermanos, sabe oír hablar a Dios por medio de su corazón.
por medio de su conciencia, por medio de los sueños, visiones, revelaciones. Pero cuando alguien no es espiritual, no ve nada, no oye nada, no percibe nada y siempre anda con aquella cara típica de aquel simple, hermanos, que nunca mira nada ni entiende nada. El mundo está lleno hoy de gente, hermanos, que carece de espiritualidad. La iglesia cristiana, hermanos, tiene más fanfarria que realidad. Mucha bulla, gritería, pero se ha perdido la espiritualidad. Y ya son muy pocos, hermanos, los que pueden ser guiados por el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo dijo, hermanos, en el libro de Romanos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Qué se necesita para ser guiado por el Espíritu de Dios? Tener espiritualidad, hermanos, porque si alguien no es espiritual, ¿cómo percibe la presencia de Dios? ¿Cómo detecta a los demonios? Un día vino Jesús, hermanos, y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y no estaba bromeando, Jesús no bromeaba con sus discípulos. Y a Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, le dijo, me eres tropiezo, porque tú no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, dado a esa su falta de espiritualidad, porque no oraba, el Señor le tuvo que regañar la otra vez que no oraban ellos. A causa de esa su falta de espiritualidad, lo comenzó a usar Satanás a Pedro. Y lo comenzó a usar de tal manera que comenzó a reconvenir a Jesús que no fuera a la cruz. Escuche esto. En el momentito Jesús lo vio y percibió a Satanás usando a Pedro. El Señor no vaciló en decírselo. No le importó si se molestaba ni Herodes, porque un día le dice, mira, Herodes te está buscando para matarte, díganle a esa zorra. Así le contestó Jesús. Jesús no le tenía miedo ni al gobernante, ni al diablo mismo, ni a la muerte misma, ni a la cruz. No le tuvo miedo a nada. El Señor, hermanos, con tal de mantener una verdad, sabía hacer las cosas como se deben hacer. Así que viene el Señor, hermanos, y le dice a Pedro lo que hay que decirle a Pedro, porque merecido se lo tiene. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque tú no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué le dijo Jesús así a Pedro? Porque vio a Satanás usándole. Cuando alguien no es espiritual, hermanos, no mira nada. Puede ser que el mismo diablo esté usando a su propia mujercita y es el mismo Satanás usándola. Su marido, sus hijitos que tanto adora. Y ahí está el mismísimo diablo en su propia casa, y aquel no mira nada porque como está tan despojado de espiritualidad, solo mira lo que tiene enfrente y piensa como razona el mundo. Y es inteligente, pero con inteligencia de abajo. Hay dos inteligencias. La Biblia habla de dos sabidurías, de dos inteligencias. Hay la de abajo, esa listura, esa astucia que tienen los hombres, y está la inteligencia que proviene de Dios, hermanos, que es sublime, que es espiritual, que obra por medio de la revelación. Pero cuando alguien, hermano, ya carece del espíritu, no mira nada. El diablo lo puede estar mangoneando, y lo está mangoneando, lo usa, lo mangonea, lo utiliza a él y utiliza a otros en contra de él. Ni se da cuenta él cuando está siendo usado por el diablo, ni tampoco él ve cuando el diablo usa a otro para engañarlo a él. Pero cuando alguien es espiritual, hermanos, ve a Dios y ve al diablo, hermanos, cuando está llegando a su vida, lo percibe, lo detecta. Hay algo, hermanos, que lo hace percibir la presencia del enemigo así. Y cuando el diablo está usando a un su amigo, un su pariente, un su hijo, una su hermana, su padre, su madre, quien sea, cuando percibe la presencia de los demonios en la presencia de alguien cerca, así lo siente. Y sabe que el demonio está ahí, y sabe actuar, y sabe pelear. Sabe hacerle frente y no dejarse gobernar por los sentimentalismos de la carne, ni por el paternalismo que muchos tienen. Cuando alguien es espiritual, hermanos, sabe hacer las cosas como Dios manda. Le voy a contar algo. Hay un pasaje en el libro de Salmos, y yo quisiera que lo viéramos, lo hemos leído muchas veces, en el Salmo 15, después voy a regresar ahí a Isaías 26. Escuche este salmo, no lo voy a explicar largo, hermanos, porque es bien largo. Si nosotros entramos en detalle en este salmo, encontraríamos un montón de cosas muy valiosas. Pero quiero que le ponga mucho sentido, hermanos, a lo que dice la palabra del Señor. Fíjense cómo dice la primera pregunta, es clave. Si le ponemos mucha atención a la pregunta del versículo 1, usted va a entender perfectamente todo el resto del salmo. Pero póngale mucha inteligencia. Oiga lo que dice la pregunta del verso 1. Jehová pregunta a David, ¿quién habitará en tu tabernáculo? No está hablando, hermanos, del templo de Salomón, ¿va? No está hablando del templo físico, ni del tabernáculo que había erigido Moisés. Está hablando espiritualmente. David está hablando aquí como quien dice, Señor, ¿quién va a vivir contigo? ¿Quién va a estar en tu tabernáculo? Mire cómo dice, ya van a ver ustedes que no se está refiriendo a algo físico. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Pregunta, ¿quién morará en tu monte santo? Entonces quiere decir que no está hablando de un templo, ¿verdad? Está hablando de un lugar, está hablando del cielo, del lugar de Dios. Señor, ¿quiénes son aquellos que se van a ir a vivir contigo? ¿Quiénes son los que van a estar contigo para siempre? ¿Quiénes son aquellos que van a vivir contigo por toda la eternidad? ¿Quiénes son?
qué bonita pregunta. Ojalá que nosotros nos la hiciéramos también y se la preguntáramos al Señor. Señor, ¿quién va a vivir contigo? ¿Quiénes son aquellos que van a estar contigo para toda la eternidad? Y la respuesta la dan todos los demás versículos. Y quiero que le ponga atención a todos los demás versículos, porque ojalá tomáramos tan en serio estos pasajes de las Escrituras. Miren, aquí viene la respuesta. Dice que los que van a vivir con el Señor en su tabernáculo y en su monte santo, en el verso 2 dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Comencemos por ahí. Dios no tolera a los hipócritas. Si alguien quiere ir a vivir con Dios, sepa que con Dios no deben haber mentiritas, hermanos. Hay que ser francos con Dios. También apréndalo a hacerlo aquí. Muchos se mienten unos a otros o dan verdades a medias. Decir verdades a medias, hermanos, o simplemente no decir la verdad, para Dios ya es mentira. Hay muchos hermanos que están tan acostumbrados a fingir y dejar entrever las cosas, pero no hablar así, claro, y como se deben decir las cosas. Ese tipo de personas son desconfiables. Cualquier persona, hermanos, que nunca dice la verdad, que nunca, hermanos, dice las cosas claras como son, que no habla con el corazón, es alguien desconfiable. Dios no se llevaría jamás a nadie así a su monte santo. Dios no llevaría al cielo jamás a alguien que es hipócrita. Detestaba al Señor los hipócritas. ¿Por qué creen ustedes que esa palabra el Señor la tenían a punta de la lengua? Hipócritas, hipócritas, generación de víboras. Si había algo, hermanos, que al Señor lo indignaba y lo exasperaba, era encontrarse frente a la hipocresía de los fariseos. Se los repetía el Señor, se indignaba y se los reprochaba fuertemente. A tal grado, hermanos, que imagínense, no era fácil de gritarle hipócritas a la gente, pero el Señor lo hacía, hermanos, porque le indignaba la hipocresía de los fariseos. Entonces, oiga, hermanos, ¿cuál es el primer requisito? ¿A quiénes lleva al cielo el Señor? Dentro de la iglesia, hermanos, aprenda usted a ser franco, aprenda a ser sincero, no ande con medias tintas ni engañe, quítese la mentira, y el día que usted descubra que sus hijos mientan, no diga usted: es que dijo una su mentirita por ahí, porque hay muchos padres que son tan alcahuetes que de acuerdo a su propio espíritu topan las mentiras de sus hijos, y no se han dado cuenta que las palabras de Jesús, que dijo: todo aquel que miente es hijo del diablo, porque él miente desde el principio, él es mentiroso y padre de mentira. El Señor Jesucristo dijo, hermanos, que el diablo es el padre de los mentirosos. Muchos ven que sus hijos, hermanos, se sueltan mentiritas o aprenden a fingir o a engañar o a hacer cosas a escondidas y luego no dicen la verdad. Y muchos, hermanos, miren, los encubren, los justifican, hasta se molestan cuando otro les hace ver las maldades de sus hijos, hasta se molestan con el otro que les está señalando el pecado de su hijo. No cabe duda, hermanos, que muchos están tan ciegos y su falta de espiritualidad les hace no ver la gravedad de las cosas. Cuando alguien, hermanos, comienza a topar las mentiras y a justificarlas en quien quiera que sea, ya es el diablo quien le usa. Ya no tiene espiritualidad, perdió, hermanos, la conciencia de lo que es la espiritualidad. Ya no sabe lo que la espiritualidad vale para con Dios. De manera, hermanos, que las Sagradas Escrituras dicen que van a vivir con Dios, hermanos, las personas que no sean hipócritas, los que digan la verdad, los que les guste la verdad y por lo tanto sean íntegros. Íntegro quiere decir cabal, sea usted cabal. Íntegro quiere decir entero, cabal. Si alguien, hermanos, quiere vivir con Dios, aprenda a ser entero, aprenda a ser cabal, aprenda a no jugar, aprenda a no bromear. Con Dios no se bromea. Aprenda a no ser astuto. La astucia, hermanos, siempre pretende disfrazar las cosas de maneras muy inteligentes, pero con esa inteligencia de abajo. Entonces, hermanos, dice que con Dios va a morar, va a entrar al cielo, va a vivir con Dios por toda la eternidad, el que anda en integridad y hace justicia. A usted y a mí nos debe de gustar la justicia. El día que hay que aplicar justicia, ya sea que se la apliquen a usted o se la apliquen a quien sea, no se moleste, no se enfade, no se enfurezca, agradézcalo. Eso es de Dios. Si alguien nos aplica algún día justicia, hermanos, miren, que Dios lo bendiga porque nos está dando vara. ¿Quién en esta vida, hermanos, todavía se atreve a hacer algo así por amor de nuestra alma? Dice la Biblia, hermanos, que si nosotros soportamos la disciplina, Dios nos trata como hijos. Hay muchas personas que llegan a la iglesia, hermanos, y son tan susceptibles, tan vulnerables, que una exhortación, una regañada, una prédica un poco enérgica, alguna reprensión, alguna amonestación, ya los vuelve todos quisquillosos, ya andan ahí malheridos, ya andan ahí murmurando y diciendo cosas en contra del predicador, de la iglesia, del diácono que le amonestó. Cuando alguien es así, hermanos, le advierto que no sirve para entrar en el reino de Dios. No sirve para ser salvo. Al reino de los cielos usted tiene que dejarse corregir. Si a usted no le gusta que lo corrijan, no debe haber entrado a esta iglesia. Aquí sí hay corrección.
corrección. Y vamos a corregir. Dios guarde que no corrijamos, hermanos. Nosotros tenemos que corregir porque eso es lo que el Señor nos manda. Y cuando a alguien no le gusta que se le corrija, miren, yo le voy a decir algo, hermanos. En el país existen un montonón de iglesias que nunca corrigen, nunca disciplinan, nunca amonestan. Y usted puede escoger cual las más variadas. Hay de todo tipo. Hay los que tienen buena música, hay los que tienen buenos templos, hay los que tienen buenas reuniones, hay gente importante, hay de toda clase de iglesia. Pero la iglesia del Señor, hermanos, no se caracteriza por esas superficialidades. La iglesia del Señor se caracteriza porque tiene una palabra verdadera, una sana doctrina que se debe de sufrir. Una doctrina, hermanos, que aunque duele, salva. Y nosotros, hermanos, los que queremos ver a Dios un día, debe de quedar claro, hermanos, que la palabra de Dios no ha mutado, no hay mudanza. En la palabra de Dios, hermanos, se conservan los principios, los mismos valores. Entonces aquí, hermanos, dice que ¿quién va a vivir con Dios? Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad hasta en su corazón. Quiere decir, hermanos, que no es mentiroso, pero ni siquiera de adentro, mucho menos de afuera. El hombre de Dios, hermanos, le da miedo mentir. Y ni siquiera no se engaña ni a sí mismo, ni siquiera en sus adentros miente, mucho menos afuera, porque se cuida tanto, es temeroso. A mí me llama la atención a una profecía que está, no sé si en el libro de Sofonías, no recuerdo ahorita exactamente, pero cuando Dios habla de su pueblo dice, mi pueblo, dice, son hijos que no mienten. No sé si en el libro de Sofonías o Miqueas, pero dice, mi pueblo son hijos que no mienten. Me llama la atención esa palabra, búsquelo si quiere, es impresionante. El pueblo de Dios no miente, Dios no tiene mentirosos, hermanos. Si alguien llega a la iglesia y es mentiroso, se está engañando, no va a engañar a Dios, no vaya a pensar que va a engañar a Dios. Nuestras mentiras no pueden engañar a Dios, ni a los hermanos, ni a los siervos. Nuestras mentiras solo nos engañan a nosotros mismos, pero Dios no puede ser engañado jamás. Pero hermanos, cuando alguien es mentiroso, debe de curarse a tiempo antes que sea demasiado tarde. Por eso dice la palabra, hermanos, que los que van a entrar al reino de Dios, dice, son los que andan en integridad y hacen justicia y hablan verdad en su corazón. Pasemos al verso 3. Escuche, hermanos, qué cosas son importantes en la iglesia y ojalá usted no se olvide de esto nunca. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Póngale atención, hermanos, porque esto hacen muchos aquí. Muchos, desgraciadamente muchos lo hacen. Muchos hermanos son tan ligeros para abrir su hermosa boca y decir cosas malas de un hermano contándosela a otro hermano. Escúcheme esto, hermanos. Eso, hermanos, se llama calumnia. Le voy a contar algo. Un día se le estaba llamando la atención a una hermana porque había hablado una cosa mala de un hermano, la divulgó por otro lado. Entonces vino esta hermana y tratando de justificarse decía, pero lo que yo dije era verdad. Como quien dice, los males de un hermano se los tengo derecho a contar a otros porque es verdad lo que hizo, no era mentira, lo que esa persona hizo era verdad. Si la calumnia no tiene que ver nada con que si era verdad lo que se está diciendo o no. Calumnia, hermanos, es que nosotros contemos las cosas malas de otros aunque sean verdad. ¿Ya me entienden, hermanos? Si algún día usted sabe algo malo de otra persona, usted no tiene ningún derecho a ir con un tercero y contarle las cosas malas de esa persona. El único derecho que usted tiene es ir con la persona misma y amonéstele con amor. Trate de corregirle por si usted salva su alma y le echa una mano, ¿ya? Ayúdele. Échele una mano y dígale lo malo que está haciendo. Eso es de Dios. Pero que alguien, hermanos, tenga un sádico placer en ir a disfrutar. ¡Hala, qué tremendo lo que hizo ese hermano! ¡Hala, qué tremendo lo que hizo esa hermana! Y usted, hermanos, goce y le va a contar a un tercero. Otro día dijo otra hermana, pero yo solo ahí en la casa lo comenté, solo ahí con mi papá y mi mamá. Pues hombre, si eso es pecado. Eso es calumnia. Calumnia, hermanos, es que nosotros vayamos con un tercero y divulguemos las cosas malas que otro ha hecho, aunque sean verdad. Eso es calumnia. Dios no entra hacia el cielo a nadie, hermanos. Entiéndamelo. Cúrese a tiempo. Dios no mete al cielo hacia nadie. Destruirían una familia tan preciosa como la que va a haber en el cielo. ¿Ya se imaginan, hermanos, Dios metiendo a alguien de este tipo? ¿Ya se imaginan ustedes, hermanos, que Dios llegue a meter al cielo a alguien, hermanos, con esta talla? Arruina el cielo, lo echa a perder. Así, miren, hermanos. El Señor en el cielo, hermanos, va a tener una familia noble, gente buena, de gente humilde, de gente que perdona, de gente que es sincera, de gente, hermanos, que es manso, de aquellos hermanos que sufrieron en esta tierra y lo soportaron y pasaron la prueba y ganaron el examen. Allá al cielo, hermanos, van a entrar aquellos que aquí en esta vida, hermanos, les tocó recibir muchas injusticias y las aguantaron de buena gana.
Les tocó recibir muchos reveses, les tocó recibir muchas humillaciones, pero agacharon la cara y supieron poner la otra mejilla. Estas personas son las que van a entrar en el cielo. Ya se imaginan ustedes que dentro de todo se colara un resentido, un murmurador, uno de aquellos hermanos que no se dejan de nadie, brincón, uno de aquellos hermanos que se la llevan de ser listo, que se creen que se la saben todas, que es astuto, uno de aquellos hermanos que les gusta andar difamando y contando las cosas de los demás. Ya se imaginan ustedes, hermanos, qué pasaría en el cielo si Dios aceptara a alguien así. Arruina la eternidad, la echa a perder. Sería un diablo, hermanos, en potencia, o un nuevo diablo. El otro diablo ya habría sido destruido, atado por 1000 años y lanzado al lago de fuego. Ahora resulta que dejó un engendro, y allá en el cielo, hermanos, se está desarrollando un nuevo engendro del diablo. No, hermanos, ténganlo seguro que no va a ser así. En el cielo, hermanos, ya no entran engendros del diablo, ya no hay ningún tipo de semilla. La depuración fue perfecta. La purificación del cielo fue total. ¿Sabían ustedes que el Señor ha purificado el cielo? El cielo recibe una contaminación, hermanos. ¿Saben ustedes algo más? Lo he contado muchas veces, hermanos. El nombre diablo, hermanos, no es un nombre propio, es un calificativo, es un adjetivo. Diablo, hermanos, deriva de una voz hebrea que quiere decir calumniador. O sea, hermanos, que este era un querubín, pero era un querubín que calumniaba a Dios. Trató de contar cosas malas, trató de insinuar que Dios ocultaba cosas, trató de desinformar de Dios. A eso se le llama calumnia. Entonces, hermanos, el término diablo significa calumniador. Eso significa el término diablo. Por eso, hermanos, escúchenme, que la calumnia no es cualquier cosa. Para Dios esto es algo, hermano, de peligro. Cuando alguien dentro de la iglesia, hermanos, le gusta, disfruta. No es que solo ahí en casa comentamos, es que solo fue con otro, no importa. Aunque usted haya comentado solo con su almohada, porque la Biblia habla de los que calumnian en su corazón, aunque no ha habido ni siquiera otra persona enfrente. Pero la palabra de Dios, hermanos, condena la calumnia. Calumnia, hermanos, es pensar algo malo de su prójimo. No piense nada malo de los demás. No tiene derecho usted a hacerlo, porque usted no es Dios para juzgar a los demás. ¿Me entienden, hermanos? El único que tiene derecho a juzgar la vida de los demás es Dios. Y si usted mira algo malo en otro, entonces venga aquí a la autoridad de la iglesia, porque para eso está establecido un tribunal dentro de la iglesia. ¿O no hay tribunal en la iglesia? Lo hay, pero usted, hermanos, no es juez. A usted Dios no le ha conferido ningún derecho a juzgar la vida de los demás. Pero muchos hermanos se han vuelto tan ágiles, tan listos, que les gusta, hermanos, ver cosas en los demás y comentar cosas de los demás. Esto, hermanos, destruye la iglesia, divide la iglesia, la arruina. Por eso, hermanos, es que dice la palabra de Dios que los que van a entrar en el cielo, en el verso 3 dice, hermanos, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, escuche esto, hermanos, ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea que no solo no calumnia, sino tampoco no topa chismes. Escúcheme esto, hermanos. Hay muchos, especialmente ese es mal entre mujeres, les fascina, pero hasta le tiene una comezón en el oído porque otra por ahí le cuente, no, pero ¿qué era lo que me ibas a contar del hermano? Es que ya no me lo contaste la otra vez. Pero mira más, una picazón, una comezón por oír lo malo que van a contar de otro. Hay quienes, hermanos, son chismosos y les gusta andar contando cosas, y otros tienen una comezón en el oído y les gusta. Yo le voy a decir algo, hermanos, el hombre de Dios no debe de topar los chismes. El día que le quieren contar algo, pare la mano. Mucha puede ser su comezón de oír, pero si le están diciendo cosas malas de otros y usted oye, usted recibe tanta condenación como la persona que se lo va a contar. Para Dios es tan pecador el que cuenta el chisme como el que lo oye. La misma gravedad. Dios, hermanos, no acepta eso. No puede entrar en el cielo, hermanos, alguien que sea chismoso. No lo va a entrar, porque, hermanos, el chismoso se ve que no ama. En el Antiguo Testamento hay un pasaje, hermanos, que está en el libro de Levítico. Me llama la atención este pasaje. Dentro de la ley de Moisés había una ley que decía así: no andarás chismeando, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Oiga, hermanos, que en el Antiguo Testamento chismear era atentar contra la vida de un prójimo. Oiga lo que dice la palabra de Dios: no andarás chismeando, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo no sé cuánto le va a durar a usted esta prédica, ni si le va a calar a usted y lo va a dejar de hacer de veras, o le va a entrar temor. Ojalá que por su bien lo haga, porque esto es para su salvación. Si usted, hermanos, es alguien que ya tiene el vicio, ya no se le quita tan fácilmente, mire, pídale un milagro a Dios, porque a los cielos no entra usted jamás. Salvo no va a ser jamás.
Dios no puede entrar en su reino, hermanos, a alguien que le gusta el chisme, que le gusta, hermanos, que le cuenten cosas malas de otros. Dios, hermanos, no tolera eso. Al cielo, al monte santo, al tabernáculo de Dios, hermanos, no pueden entrar los que les gusta oír reproches contra su vecino, contra su prójimo. Miren qué pasaje hermanos. Vuelvo a leer el 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Hay muchos hermanos, no solo les fascina oír, sino hasta escarban. No, pero mira, y todavía sacan y todavía meten la cubeta al pozo y quieren rascar hasta la tierra. Hay quienes, hermanos, están tan enfermos, tan arruinados. ¿Saben ustedes por qué surge esto, hermanos, en la vida de muchos? Ya no oran. Cuando alguien pierde la espiritualidad, hermanos, y ya no ora, entonces toda esta ensarta de males brotan en su vida. Le gustan esas cosas. No es misericordioso. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué nosotros no debemos de aceptar chismes o calumnias de los demás? Porque Dios, hermano, nos ha llenado de tanta misericordia y nosotros tenemos compasión de los demás. Tenemos lástima de los demás. Nos acordamos de la miseria de los demás. Y eso nos hace pensar con bondad de los otros. Ahora fíjense bien, sigo leyendo. Dice, hermanos, en el verso 4, y póngale mucha atención a este otro. Escuchen, hermanos, quiénes son los que van a entrar en el cielo. Aquel, dice, a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Deténgase un momento aquí, hermanos. Oiga esto, hermanos, es increíble. Esto que leí aquí es bien increíble y se nota, hermanos, que a muchos les cuesta. Dice, hermanos, que nosotros, ante nuestros ojos, el vil debe de ser menospreciado. Vil se le llama, hermanos, a alguien que hace bajezas, que hace cosas malas. El día, hermanos, que alguien dentro de la iglesia hace cosas malas, usted debe de menospreciarlo. No dice odiarlo, dice menospreciarlo. Fíjese que el hermano no me quiere atender, ya no me quiere atender a mí. ¿Y por qué cree usted que ya no lo quiere atender? Le estoy menospreciando, eso se llama menosprecio. No le odio, pero sí le estoy menospreciando. Algunas veces yo no he querido atender y algunos hermanos, o mantengo cierta postura, eso se llama menosprecio. Generalmente nosotros debemos de tener un amor entrañable, ¿no es así? La condición dentro de la iglesia es que nosotros, hermanos, entre nosotros tengamos un amor entrañable, que nos amemos de corazón y que tengamos una cordialidad muy grande y una buena amistad. Eso es lo que a Dios le gusta y ojalá que lo logremos. Así debe de ser. No vayan a pensar ustedes que eso es una regla. Nosotros debemos de aprender, hermanos, a llevarnos bien con los que honran a Dios, y con los viles hay que menospreciar. Vil es el que hace cosas malas. De repente vienen a uno y le cuentan, fíjese que hay un hermano que ahí en su empresa roba, y fíjese que va a su casa y le dio una paliza a su mujer y agarró unos cables de electricidad y con eso le dio una tunda a su mujer y la golpeó y la dejó herida, y la hermana tuvo que salir a la calle pidiéndole auxilio a los vecinos. Supóngase, hermanos, que este viene y resulta que es alguien que viene aquí a la iglesia. ¿Y qué cree usted? Que nosotros lo debemos de tratar como que no hizo nada. Nuestra actitud va a ser de desprecio, de menosprecio, porque no está actuando de acuerdo a los sentimientos de Cristo. Cristo no era así. Póngale, hermanos, que usted sabe que una hermana o un hermano sabe que su hijo ha hecho una picardía, una cosa muy mala, ¿y cómo es que no le va a menospreciar? Debe de menospreciarle para que le cale el sentimiento de los valores espirituales. Pero si alguien no sabe menospreciar, hermanos, de veras, hermanos, no conoce lo que es justicia. ¿Saben ustedes qué significa eso de menosprecio y honra? Es que, hermanos, la justicia, hermanos, tiene dos lados. La balanza de la justicia tiene dos lados, ¿verdad? De este lado está la honra y de este otro lado está la condena. Cuando alguien hace algo de condenar, pues que la balanza se vaya de este lado. Pero cuando alguien hace de honrar, también que se vaya para el otro lado. Quiere decir, hermanos, de que el que tiene justicia, ¿qué hace? Cuando alguien es bueno y hace cosas justas, buenas, aprenda a honrarle y dele usted la honra que se merece. Le voy a contar algo. Hay dentro de la iglesia, hermanos, algunas personas que son frías, apáticas, son neutras, ni honran ni menosprecian. Así no va a entrar usted al cielo, porque nuestros valores deben ser definidos. O es blanco o es negro, o es frío o es caliente, o estamos con él o estamos contra él. No se puede usted poner, hermanos, en medio de la balanza, porque viene el Señor, hermanos, y siempre va a pesar. El Señor va a agarrar la balanza y ¡pam! Y ahí va la plomada. Me llama la atención un pasaje que está en el libro de Isaías. Dice que la justicia el Señor la está usando con nosotros a cordel y a nivel. Así dice en el libro de Isaías. A cordel y a nivel. ¿Qué quiere decir eso? Se imaginan ustedes, hermanos, que no es lo más que venga un albañil y, hermanos, se eche una pared ahí y la haga así medio chapuceando. No, yo creo que ahí está al ojo nada más. No.
Con el Señor no hay tales de que solo al ojo. El Señor va a decir, tráiganme el nivel, traigan el plomo, vamos a ver si es cierto. Y el Señor Pangán le va a poner el plomo arriba y a ver si la plomada es perfecta, y le va a poner hilo para allá y el nivel encima. A ver si están puestos los ladrillos bien rectos. Con el Señor las cosas se miden así de perfectas. No hay tales de que yo creo que hay más o menos. No hay tales. Con Dios no hay más o menos. La justicia es perfecta. Por eso, hermanos, es que usted y yo dentro de la iglesia sí debemos de saber, hermanos, qué es honrar y qué es menospreciar. Le voy a contar algo. Las Sagradas Escrituras, hermanos, menciona que dentro de la iglesia se debe de saber honrar a los hermanos que trabajan para la obra del Señor. Eso, hermanos, dice que merece honra. Honra significa muchas cosas, hermanos. Honra significa su respeto, su apreciación, que usted le dé valor, que usted sepa darle reconocimiento. Hay quienes dentro de la iglesia, hermanos, nunca reconocen a nadie. A nadie. Si alguien es un siervo de Dios, si está sirviendo a Dios, si se sacrifica por la obra de Dios. Le voy a contar algo, hermanos, y no les voy a mentir en esto. Algunas veces, hermanos, cuando yo he orado al Señor, a veces he derramado mis lágrimas y le voy a decir por qué, hermanos. A veces me pongo a pensar yo en los hermanos, en los diáconos que salen a hacer la obra de Dios. Nadie les paga nada, arruinan sus carros, salen a lugares y de repente vienen hermanos que han tenido accidentes graves y se han escapado de morir, llevando la palabra a los hermanos a muchos lugares y se han sacrificado y aquí están, y a pesar de que les ha tocado pruebas muy difíciles, no se han echado para atrás y siguen adelante, arriesgan sus vidas, nadie les paga nada. Vuelvo a repetir, de su dinero ponen su gasolina, sus llantas, arruinan sus carros. Yo he visto aquí hermanos hacer pedazos sus carros, hermanos, miren, sirviendo a Dios de su propio dinero, de sus propias cuentas. Y a veces he llorado, hermanos, porque yo digo, ese tipo de sentimiento solo Dios lo puede poner. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, y yo digo, bendito Dios, bendícelos. Y le suplico a Dios que Dios los bendiga, hermanos, porque miren, créanme, si otro no lo hace, yo sí lo estimo mucho. Estimo tanto, hermanos, que hayan hermanos que predican la palabra de Dios. Estimo tanto, hermanos, que hayan hermanos que sacrifican su vida y se entregan por amor al Señor, hermanos. Créanme, hermanos, esto tiene un valor incalculable que si otro no lo entiende así, yo sí. Y lo estimo mucho. Y si los hermanos me oyen, que Dios los bendiga. Que el Señor reconozca su labor. Que el Señor los tenga dignos de su llamamiento. Porque miren, hermanos, hacer esta obra, no cualquiera la hace, pero otros critican, otros murmuran, no reconocen la labor de un siervo de Dios. No reconocen, hermanos, esa abnegación y ese sacrificio que solo Dios puede poner. ¿Quién hace todo esto, hermanos, por el amor de un alma, por el amor de los demás? Hay dos cosas, hermanos, que nosotros no debemos dejar de hacer. Al que hace cosas malas, menospréciele. Sí hay que hacerlo, hermanos. Si alguien hace cosas malas, merece menosprecio. Hágalo. Y si alguien honra a Dios, hónrele usted, reconózcale, dele. La Biblia dice, hermanos, el que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a aquel que le instruye. Esto solamente aquel que reconoce. Aquel que sabe, hermanos, honrar a los que temen a Dios, podría hacer esto. De lo contrario, hermanos, usted va a ser alguien que ni honra a los que temen a Dios, a los que sirven a Dios. Usted nunca le asigna un valor a los que predican, a los que se sacrifican, a los que dan su vida, quizás por su alma. Quizás nunca lo reconocemos, ni tampoco menospreciamos a los viles. Supóngase, hermanos, que usted no haga ni una cosa ni otra. Revela, hermanos, que usted es una persona apática a las cosas de Dios. Lo mismo le da si honra o lo mismo le da si no honra. Lo mismo le da a usted si reconoce. Le voy a contar un testimonio. Recuerdo que hace algún tiempo una persona me escribía unas cartas, pero esta persona que me escribía unas cartas, a mí me llamaba la atención la forma de escribir sus cartas. He recibido un montón de cartas, ¿va? Pero y bomboritas y sentimientos de los hermanos y todo, pero me llamaba la atención las cartas que me escribía una persona. Y en estas cartas nunca me reconocía a mí como el pastor. Nunca lo hacía. Y yo pues les agradezco lo que ustedes, y siempre se refería en plural, en las cartas me escribía en plural. Y bueno, y gracias a Dios por las visitas que ustedes nos hacen aquí a las iglesias. Y decía cosas así, pero nunca me hablaba a título personal, ni yo lo estaba necesitando tampoco, ¿verdad? No van a creer ustedes que es un reclamo esto. No me interesa eso, porque miren, hermanos, si a honras vamos, si yo le quisiera contar a ustedes las honras que Dios me ha dado a mí como a mi persona, miren, hermanos, yo ya no necesito más. Han llegado demasiadas honras para mí. He recibido honras como usted no tiene idea, hermanos, y quizás no sea la mayoría de aquí de gente de la iglesia, de fuera. Muchísima honra, hermanos, mucha, pero yo entiendo que esa honra no viene de la gente, no es de la boca de la gente, es de la boca de Dios, que ha utilizado a muchos hermanos para hablar de los grandes beneficios que ha recibido por esta palabra que he oído predicar, hermanos.
por la radio o por la prensa. A veces, hermanos, me siento apenadísimo yo cuando yo digo, Señor, ya no. Todo eso es para ti, si tú mereces todo esto, yo no merezco nada de nada. La honra, la gloria y el poder sé que te pertenecen a ti, le digo yo al Señor. Por eso le digo, hermano, no van a creer que yo cuento ese testimonio por una persona que me escribió una carta. No, le estoy contando que esta persona nunca decía nada, nunca reconocía nada. Y me escribía y decía, qué bueno que hay en la iglesia y qué bueno que ahí el Señor sane a los enfermos y qué bueno acá. Y siempre hablaba en términos plurales, pero nunca decía nada. Y por supuesto que yo siempre contesté sus cartas y todo a esta persona. Pero nunca tuvo un lugar, nunca tuvo una confianza, yo nunca le di una confianza. Nunca le di un lugar, no tenía por qué hacerlo, porque era alguien que no reconocía. La Biblia dice, hermanos, el que ignora será ignorado. Y le voy a contar otro pasaje que dice en las Escrituras. Dice el Señor, hermanos, ahí en el libro de Samuel, yo honro, dice el Señor, a los que me honran, pero los que me menosprecian serán tenidos en poco. Si alguien no nos quiere honrar, no está obligado a hacerlo. Uno debe de actuar conforme a los dictados de su corazón. Si alguien no quiere honrar, no está obligado a hacerlo, pero eso sí, por lo menos que le quede claro que tampoco va a ser reconocido ni de parte de la autoridad de la iglesia ni de Dios, porque el Señor es muy claro al decir, yo honro, dice el Señor, a los que me honran. Si usted piensa, hermanos, que un siervo de Dios, o como un día dijo una persona aquí, ¿pero qué? Si el hermano Héctor es como cualquiera, él es como cualquiera, él no es Dios. Pues por supuesto que no. Pero las Sagradas Escrituras sí dicen que un siervo de Dios debe ser reconocido. Eso sí lo dice la palabra de Dios. Hay muchos pasajes que lo confirman. Claro que no estamos pidiendo que nos reconozcan como a Dios, como siervos de Dios nada más. Eso es todo. Eso es todo. Como siervos de Dios. Pero cuando alguien no lo quiere hacer, no se le obliga. No está obligado, no está comprometido a hacerlo. Pero que sepa que cuando alguien, hermanos, no honra a los que temen a Dios, entonces se le va a menospreciar y se le va a tratar sin mayor estima, de acuerdo a su propio espíritu. Entonces, hermanos, les digo, para entrar en el cielo, hermanos, hay tantas cosas que solo son propias de alguien que tiene espiritualidad. Pero cuando alguien, hermanos, ha perdido la espiritualidad, ni ora, no mira nada, no mira valores, no cree que esto sea de envergadura. Oiga esto, ¿saben ustedes qué dijo Jesús, hermanos? Dice que si nosotros le damos un vaso de agua a otro prójimo, a un hermano, dice, hermanos, que Dios se lo va a pagar y no va a perder su recompensa. Pero si usted le da un vaso de agua a alguien que es un profeta, solo porque es un profeta, dice que la recompensa va a ser mayor, va a ser recompensa de profeta, dice. ¿Lo ha leído? Solo para que se den cuenta, hermanos, que si usted no tiene valores, Dios sí los tiene. Si usted dice, no, pues para mí lo mismo es un hermano que un siervo de Dios, lo mismo. Bueno, esa es su tabla, pero nuestra tabla debe estar amparada en lo que el Señor dice en su palabra. Así que si alguien menosprecia, tiene derecho a menospreciar, tiene libertad para hacerlo. Pero fíjense, hermanos, que la palabra de Dios sí da una honra. Dice, hermanos, que si alguien le da un vaso de agua a un pequeñito, no perderá su recompensa. Pero si le da un vaso de agua a un profeta, recompensa de profeta recibirá. ¿Qué creen ustedes que recibió una viuda, hermanos, cuando le dio al profeta Elías todo lo que tenía, su aceite y su harina para que comiera, aunque ella se muriera de hambre? Le fue mal a la viuda por ser tan chaquetera con Elías. Tan chaquetera que fue, ¿verdad? Le fue a dar su harina, la harina de su hijo. Tan tonta, tan fanática. A este Elías le va a dar todo su sustento y hasta el de su hijo le va a dar. Eso ya es fanatismo, eso ya es idolatría. Está haciendo idolatría de Elías. Si alguien piensa así, tiene libertad de pensar así. Pero oiga lo que le pasó a la viuda, hermanos. Dice que nunca le hizo falta ni el trigo en aquella efa, ni tampoco el aceite en aquella vasija. Nunca le hizo falta ni la harina ni el aceite durante un tiempo de hambre en Samaria. Así que, hermanos, vino el Señor y oiga la bendición de Dios. Pero si alguien, hermanos, piensa que honrar ni quita ni pone, ni reconocer a los siervos de Dios ni quita ni pone, es porque no tienen espiritualidad y no saben, no conocen los valores de Dios. Pues entonces dice la palabra de Dios, hermanos, en el verso 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Escuche esto otro, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El día que usted dice algo, hermanos, sosténgalo. Y aunque a usted le toque sufrir daño, pero sosténgalo. Media vez usted lo dijo. A veces yo he oído muchos hermanos, dentro de los niños es más frecuente esto. Se echan atrás a las puras claras después de que ya un día dijeron una cosa. Y se echan para atrás a las puras claras. Cuando alguien, hermanos, es así, no sirve para entrar en el cielo.
Para entrar en el cielo, hermanos, usted debe ser capaz de sostener lo que dijo. ¿Cuántos han venido aquí a la iglesia, hermanos, y le han dicho al Señor que le van a entregar su vida al Señor, que es lo más lindo, y que están tan agradecidos porque encontraron la familia de Dios y encontraron el pueblo de Dios? Al poco tiempo, hermanos, solo miran acá en el mundo y se echaron para atrás. ¿Y eso que dijeron qué? Mentiras. No fueron capaces de sostener lo que dijeron con su boca. Este tipo de personas, hermanos, sería imposible que entraran en el reino de Dios. Al reino de Dios, hermanos, entran aquellos que pueden sostener lo que dijeron un día. Si alguien, hermanos, dispuso a agarrar su cruz y seguir a Cristo, miren, aunque le toque duro, no se raje, llegue al final. Dijo Pablo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la ganancia del alma. Al cielo, hermanos, solo entran aquellas personas decididas, que un día hablan y no hablaron al aire. Hablan y son capaces de sostener lo que dicen, aunque les toque pagar algún precio, aunque les toque algo duro, pero son capaces de sostenerse parados en lo que un día dijeron. Muchos ya no son así, porque su falta de oración, su falta de espiritualidad ya no los hace entender las cosas. Y luego dice, hermanos, en el verso 5, quien su dinero no dio a usura. Quiere decir, hermanos, que el hombre de Dios no presta dinero a intereses, no se aprovecha de la necesidad de un prójimo. El hombre de Dios nunca presta dinero a intereses. Escuche, hermanos, nunca presta dinero a intereses. Eso quiere decir usura. Nunca. Porque ¿saben ustedes quién presta dinero? Presta dinero la gente que tiene necesidad. Y nosotros nunca debemos de aprovecharnos de la necesidad de otro. El hombre de Dios nunca presta dinero a usura. Da. Yo les he contado un testimonio personal. ¿Qué tal que yo predique y no me convierto y ustedes me oigan predicar algo que yo no puedo sostener? Cuando la iglesia comenzó, hermanos, hace algún tiempo, yo he oído los testimonios de hermanos que cuentan que venían aquí, le debían dinero a un montón de gente, pero luego que Dios hace la obra y se entregan al Señor y reciben a Jesucristo en su vida y comienzan a cambiar sus valores, una de las primeras cosas que hacen es van con la gente a la quien le debían dinero y se van a poner a cuentas y les reintegran, o ven cómo por abonos y aceleran o buscan la forma de poder restituir la deuda que le tenían. Y eso es algo muy elogiable, muy agradable. Pero le voy a contar la experiencia personal. Cuando yo comencé en este camino, hermanos, y Dios tocó, hizo una obra en mí, yo no le debía dinero a nadie. A mí me debían un montón. No le estoy diciendo que fuera rico, no lo era. Pero me debían dinero un montón de gente a mí. Y miren, hermanos, le voy a contar cuál fue mi primer sentimiento el día que yo entregué. Y cuando yo volví en sí, después de mi experiencia y de ese encuentro con Dios, yo dije, mi vida debe ser otra de aquí en adelante nueva. Ese pasado ya no. Ya no le voy a cobrar a fulano, ya no le voy a cobrar a mengano, les perdono la deuda, que les quede. Estar pendiente de que no me pagan, eso me está quitando a mí la vida en algunos casos. Mejor, ¿sabe qué? Te perdono, quédate con lo que me debes. Y fui a perdonarle la deuda a todos los que me debían, así como usted lo oye, hermanos. Dios es testigo que me oyen esta mañana. Fui a perdonar las deudas, hermanos, ya no quise nada, dijo, me quiero olvidar de eso. Se los digo, hermanos, porque ahora entiendo, el hombre de Dios, hermanos, nunca presta dinero a intereses. No se aprovecha de la necesidad de los demás, nunca. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admite cohecho, ni tampoco, hermanos, acepta tratos sucios para dañar a su prójimo, como aquellos jueces que reciben dinero para balancear la justicia en contra de los necesitados. Esas maldades no tienen perdón. El que hace estas cosas, hermanos, ya no tienen perdón. Alguien así, hermanos, es imposible que vaya a poner los pies en el reino de Dios. Por eso dice, hermanos, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, que dice, hermanos, no resbalará jamás. Estas cositas, miren tan poquitas, ¿verdad? No es una gran lista. Oigan, hermanos, las cosas que Dios necesita para que usted entre al cielo. Pero cuando alguien, hermanos, ha perdido la espiritualidad, ya no siente valores, no siente pena. Lo mismo le da si hace o no hace, si entiende o no entiende, si mira a Dios o no mira a Dios, si percibe la presencia del diablo o no la percibe. Volvamos otra vez a Isaías 26. Es que hay algo interesante ahí, hermanos, que quiero leer antes de concluir. Estábamos en el verso 10. Dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Explico rápidamente esto para poder entender lo otro. Cuando una persona es mala y tiene madera para ser malo, se le conoce, hermanos, y le voy a decir en qué se le conoce. Se le conoce porque viene a la iglesia y no cambia. Cuando alguien llega a la iglesia y no cambia, ya no hay que quitarle los ojos de encima. Si la palabra no lo hizo cambiar,
no existe sobre la tierra un poder superior a la palabra. Escúchenme esto, hermanos. No existe sobre la tierra ningún poder superior a la palabra. Si la palabra no puede hacer cambiar la mentalidad, si la palabra no pudo hacer cambiar el corazón de alguien, no lo va a cambiar nadie en esta tierra. Es alguien, hermanos, al cual ya hay que entenderlo. Le voy a contar algo. Cuando el Señor Jesucristo llamó a los 12, dentro de ellos iba uno malo, uno arruinado, uno chueco, ruin, uno que no cambia. Judas. Este Judas, hermanos, era ladrón, robaba centavos. Porque ¿qué tanto dinero podían llevar en la bolsa que él llevaba él era el tesorero del grupo? ¿Qué tanto dinero? Las ayudas que por ahí recibían, o que algún día tal vez iban a pescar y vendían el pescado. Yo no le puedo decir cómo se mantenía Jesús con sus discípulos, pero les aseguro, hermanos, que el ladrón o vividor no jamás. El Señor Jesucristo no pudo haber sido eso jamás. Es probable que pescaran alguna vez y vendieran pescado, y no sé. O algunos colaboraban y ayudaban, ofrendas voluntarias, ¿va? Pero sí dice que habían algunas mujeres que de sus bienes ayudaban. Quiere decir que sí, algunos daban ofrendas voluntarias, reconociendo la obra que el Señor Jesucristo hacía. Y de lo que se juntaba, este Judas, hermanos, sacaba. A veces pues, poquito, pues, pero siempre sacaba. Y el Señor Jesucristo ya lo tenía controlado. No van a pensar ustedes, hermanos, que el Judas era un ladrón astuto que nadie se daba cuenta. Dice que el Señor ya lo tenía controlado y él sabía desde el principio quién le iba a entregar, dice. ¿Saben por qué lo sabía el Señor, hermanos? Porque alguien oyendo la palabra, hermanos, y oyéndolo de la mismísima boca de Jesús, y estando tan cerca de Jesús, y seguir siendo un ladrón, hermanos, hay que desconfiarle toda la vida. Si usted viene aquí a la iglesia, hermano, y usted es una persona que tiene un mal carácter, y usted, hermanos, es una persona que no controla su temperamento, y pasan los días aquí en la iglesia, llegan los años y usted no cambia, usted es desconfiable toda la vida. Es desconfiable. Y solo le menciono un mal, pueden haber otra ensarta de males. Cuando ya alguien, hermanos, cada rato se mira metido en líos ahí, hermanos, en cuestiones así de dinero o de otra cosa, o líos con hermanos, litigios. Cuando a alguien los años le comienzan a pasar en la iglesia, hermanos, y no cambia, es desconfiable. Es muy desconfiable. Muy desconfiable, hermanos. Si alguien, hermanos, pasan los años en la iglesia y miren, hermanos, todo el tiempo, hermanos, tolerando injusticias, tapando cosas malas o volviéndose alcahuete o murmurador o chismes. Cuando a alguien le comienzan a pasar los años en la iglesia, hermanos, se vuelve desconfiable. Porque la palabra tiene poder. La palabra es muy poderosa, hermanos, y nos cambia así. A mí me cambió. El día que yo oí la palabra, hermanos, miren, mi cambio fue, hermanos, como darle vuelta a una moneda. Así, miren, yo estaba metido en la religión, hermanos. Pero el día de la palabra, hermanos, que yo estuve llorando 4 horas cuando por fin entendí la palabra, hermanos, que nunca la había entendido. Pero después de estar llorando a gritos, hermanos, 4 horas esa noche, le aseguro, hermanos, que el cambio de mi vida fue tan claro, tan meridiano. Yo lo entendí. Todo el mundo se dio cuenta de ello. Como darle vuelta a una moneda. Así totalmente. Mi vida cambió diametralmente. Y empecé a dejar una cosa tras de una cosa. Miren, hermanos, no se imaginan ustedes el sentimiento que me entró. El día, hermanos, que yo fui a agarrar una gran percha de discos que yo tenía, agarrado, hacer los pedazos, tirar. No quiero música del mundo. Fui a agarrar todos mis libros de la universidad y los fui a prender fuego. Ya no quiero nada. No quiero nada con el mundo. Fui a entregar todos los implementos. Yo jugaba béisbol, lo he dicho muchas veces. Y fui a entregar todos mis implementos. Ya no más, fui a entregar esto, fui a romper esto, fui a hacer pedazos. Yo era aficionado a los álbumes, a las fotos, tenía un montón de fotos. El egoísmo personal de tener uno de sus fotos, la fui a quemar. Yo dije, ¿para qué? El que va a valer aquí no soy yo, es Dios el que quiero que valga en mi vida. Le estoy contando mi experiencia, hermanos. Y de todas las cosas que le cuento, hermanos, fueron decisiones sostenidas hasta el día de hoy. Y fui, hermanos, a cambiar el montón de amigos del mundo que yo tenía por amigos dentro de la iglesia. Esa es quizás una de las más difíciles. Nos cuesta a nosotros romper con aquellos contactos que tenemos ahí en la calle para poder entender que aquí en la iglesia estamos armando una nueva familia. Pues, hermanos, así fueron mis decisiones. Y le aseguro que hasta la fecha no he recapacitado, no me he puesto a pensar qué decisión más tonta, o por qué dejé la universidad si ya me faltaba poco, o nada. Miren, hermanos, decisiones de las cuales, hermanos, estoy plenamente, hermanos, convencido. Y jamás he hecho una reflexión de que por qué dejé esto, por qué dejé aquello. No, hermanos. Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que cuando alguien dentro de la iglesia, hermanos, viene y la palabra no lo cambia, no va a cambiar. No va a cambiar. Es mejor invertirle tiempo a una persona nueva que está comenzando a venir a la iglesia y uno solo lo comienza a observar y uno dice, está cambiando, está cambiando. Y está oyendo la palabra y la palabra está obrando cambios en él. Estas personas, hermanos, son prometedoras.
Se ve como que hay algo. Eso no quiere decir que ya lo es todo. Tienen que haber más cambios. Y sus cambios tienen que ser progresivos y tienen que ir mejorando poco a poco. Cuando alguien dentro de la iglesia comienza a mejorar al nada más oír la palabra, se ve, hermanos, que sí, la palabra causó efecto sobre su vida porque era buena tierra. Pero cuando alguien, el tiempo pasa y no hay mejorías, no cambia, se vuelve una persona desconfiable. Hermanos, esto es muy claro en la palabra de Dios. Ahora, mire, quiero que sigamos leyendo. Estamos leyendo capítulo 26 de Isaías, verso 10. Dice, se le mostrará piedad al malvado. ¿Y qué dice? Cuando hay un malo, no me diga usted qué es lo que pasa, es que lo que necesitan es amor. Usted piensa que lo que los malos necesitan es amor. Lo que los malos necesitan es vara. El malo necesita vara, no amor. ¿Sabe usted quién necesita amor? Amor necesita el justo, pero el malo necesita vara. Eso es bíblico. Miren lo que dice la palabra. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud, ¿qué hará? La tierra de rectitud de la iglesia, hermanos. Usted lo puede meter a la iglesia y aquí a la iglesia va a venir a pecar. Recuerdo que la otra vez, hermano, yo estuve predicando en una campaña y se acercó, hermanos, conmigo uno de los músicos del grupo musical que estaba ahí, y la palabra lo tenía muy impactado, y yo miraba que no se iba y no se iba y no se iba, y se andaba por ahí, y yo me quedé compartiendo con el pastor un poco acerca de la palabra y estaba muy interesado y compartimos bastante. Por fin yo me di cuenta que él ahí me dijo, y me pidió el tiempo y me comenzó a hablar sobre un libro que estaba escribiendo él, y bueno, comenzamos a hablar un poco, pero ya era tarde. Y yo le dije, mire, yo voy por acá y voy por el periférico, yo paso por... cabal vivo yo por ahí, si quiero lo llevo. Incluso los del grupo se fueron, vos no te vas a venir, y los del grupo queriendo jalarlo, y él no se quiso ir, pero se fue conmigo. Yo lo llevé. Pues cuando íbamos en el camino me empezó a decir, mire, hermano, me dijo, yo le quiero contar algo, me dijo. Yo soy homosexual, me dijo. Yo me quedé viendo. Y mi primer pregunta es, ¿y estás practicando ahorita el pecado? Sí, me dijo. ¿Y estás tocando en el grupo? En ese grupo, cristiano. ¿Qué más? ¿Y tenés privilegios en tu iglesia? Sí, hablo lenguas en mi iglesia, predico en mi iglesia. Y comenzó a decirme todo lo que hacía. Yo no sé qué piensa usted, hermano. Estás condenado, le dije. Vas al infierno, le dije. ¿Pero cómo va a ser? Y tuvo una reacción, y mi hermano, una reacción muy violenta. Después de eso, pero el pastor me ha dicho que Dios es amor y que no sé qué. Oiga, hermanos, o sea que tu pastor ya sabe de tu mal. Sí, ya lo sabe, me dice. Y te deja. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una relación homosexual? Hace una semana, me dijo. Y fue en una media vigilia en la iglesia, en el mismo templo. Porque resulta que llegó otro que era más o menos como él, y se echaron una mirada y como se conocen, se miden, se midieron, se pesaron, y luego, después de la media vigilia, cuando todos se fueron, ellos se quedaron por ahí, de alguna forma se quedaron escondidos y en el mismo templo fueron a pecar. Me causó una repugnancia y una indignación, y le tuve que hablar con mucha fuerza. Miren, hermanos, solo porque Dios es grande, si no se me pega ahí, hermanos, porque lo tomó el demonio. Literalmente lo poseyó Satanás en ese momento. Y toda una reacción. Pero entonces, ¿me está diciendo que voy al infierno? Sí. ¿Y qué del pastor que él me ha dicho que usted y su pastor van al infierno? Le dije, usted y su pastor van al infierno. Y así como lo oye, hermanos. Porque las Sagradas Escrituras dicen, hermanos, miren, cuando alguien está en la iglesia, hermanos, y la palabra no lo hizo cambiar, nada en este mundo lo hará cambiar, jamás. La palabra tiene un gran poder porque la palabra es Dios, hermanos. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Lo que usted me está oyendo en esta mañana aquí predicar, estoy ministrando a Dios en su espíritu. Y eso tiene poder. Lo que usted me está oyendo, hermanos, a usted lo debe de cambiar. Usted debe cambiar por lo que me está oyendo. Y si usted no cambia, usted no es de Dios. Esta palabra, hermanos, yo he visto cambiar a muchas personas. Si yo le contara a usted cuántas personas, hermanos, son cientos de personas las que yo he visto cambiar por esta prédica y por esta palabra. Y por esta palabra que usted me está oyendo también, hermanos, he visto muchos milagros y he visto muchos enfermos sanar. He visto muchos demonios salir. He visto que el diablo le tiembla y le tiene miedo a esta palabra, hermanos. Por eso, hermanos, es que si usted viene a la iglesia y no cambia, usted es la persona más desconfiable de esta tierra, porque la palabra de Dios sí tiene poder para cambiar. La palabra sí puede cambiar porque tiene el poder de Dios. Y oigan ustedes, hermanos, y todavía su pastor le está asegurando la salvación. Miren lo que dice las Escrituras, hermanos. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud, ¿qué hará? Ahí está, hermanos, miren, en el mismo templo fue a pecar En tierra de rectitud hará iniquidad, dijo. Y dice,
y no mirará a la majestad de Jehová. Ellos no pueden ver a Dios, no respetan a Dios porque no lo ven, carecen de espiritualidad. Cuando alguien dentro de la iglesia, hermanos, oye y no le surge espiritualidad, no mira a Dios ni mira al diablo, no mira nada, solo mira cara, solo mira a los demás. Su relación es eminentemente social, física. Su contacto con los demás es de amistad, de amigos, de cuates, compañerismo. Pero no hay una identificación espiritual, no se pesa el espíritu de los demás para ver a Dios en los ojos de los demás, para ver un alma en la vida de los demás, para ver una labor que hacer en la vida de los demás, para interpretar, hermanos, que dentro de la iglesia hay ángeles, y muchos sin saberlo hospedan ángeles en su casa. Pero fíjense, hermanos, cómo dice en el verso 11, Jehová, dice Isaías, tu mano está alzada, pero ¿qué dice? Ellos no ven, los malos no ven nada, hermano, nunca ven nada. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. ¿Verán cuándo? Ni modo, al final, al fin del mundo, cuando todos estén frente al trono blanco, ahí sí van a ver todos, porque ahí sí no hay para dónde. Dice, verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo. Aquellos hermanos que nunca vieron las cosas espirituales, en el día final sí lo van a ver. Entonces se van a dar cuenta cuán importante era esta reunión y cuán importante era estar en la casa de Dios. Luego dice, hermanos, en el verso 12, Jehová, esto va para con su pueblo, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Que para nuestro Dios, hermanos, sea toda honra y toda gloria. Ojalá, hermanos, que la palabra pueda hallar cabida en el corazón suyo. Y si de esto que usted me ha oído hay cosas en usted, cosas malas, cosas que no están bien, cambie, porque esta palabra tiene poder para hacerlo. Que Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor.